Por estos días estamos celebrando los argentinos una fecha histórica muy importante, muy simbólica, ¿no? Y el aniversario del 25 de mayo de 1810. Y no es un aniversario más porque estamos cumpliendo 200 años de aquel hecho histórico para la historia de nuestra nación. En este programa vamos a hacer dos bloques dedicados justamente a este tema, porque estamos en la semana de mayo, estamos en el medio de estas celebraciones. Por un lado, con un profesor de historia vamos a hablar un poco del hecho histórico, qué pasó en esa fecha, cómo se proyecta esa fecha hacia adelante en la historia de los argentinos. Y después, con representantes de instituciones, con protagonistas de nuestra ciudad y de la región, hablar y reflexionar sobre cómo estamos, qué nos pasó, a dónde vamos, cómo nos hemos constituido como nación en estos 200 años de historia. Después del auspicio estamos con el profesor Germán Vicego hablando de historia. Si protege sus valores, protege a quienes más quiere. Ahora en Villa María existe una alternativa profesional y segura. VMS, Punto de Negocios. Alquiler de cajas de seguridad, gestión de tesorería, alquiler temporario de oficinas, gestión y asesoramiento de fondos atesorados. VMS, Punto de Negocios. Local 350 del Paseo, Villa María. Teléfono 4610977, 452-6835. Hola Germán, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó hace 200 años por estas tierras, un 25 de mayo de 1810? Esencialmente fue una lucha por el cambio de quien tenía el poder. Usted sabe que desde el punto de vista, desde el siglo XV-XVI, cuando empieza toda la etapa de conquista y colonización española, los españoles toman estos territorios, las Indias como ellos las llamaban, como tierra del rey. Y como tal, en una monarquía absoluta como era aquella, quien disponía hasta cómo se movía la gente, en una exageración, era el rey. Esto fue creando, al principio no había problema. Todos los que venían eran españoles, los que habían sido sojuzgados eran teóricamente esa cultura inferior de los aborígenes. El problema se empezó a dar cuando en estas tierras de Indias, en estas tierras del rey, empieza a crecer una población nueva que podemos decir estaba a mitad de camino entre lo que era España y lo que era esta América pura o indígena, que eran los criollos. Estos criollos evidentemente que en sus primeros tiempos quedan absolutamente sojuzgados al poder español, pero ya siglo XVIII, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, toda una cuestión, nacimiento del liberalismo, empiezan a darle a la persona una nueva ubicación en lo que era romper el paradigma medieval propio de la política española a un paradigma manejado por el liberalismo. Evidentemente entonces que el criollo empieza a reclamar un lugar en esta sociedad manejada por los españoles. Eso podemos decir que es la causa, a mi modo de ver, central de este proceso de mayo, que va a tener un hecho clave en cuanto a demostrar a los criollos que eran capaces de autogobernarse o por lo menos empezar a tener participación con voz y voto en la toma de decisiones. ¿Cuáles fueron las invasiones inglesas? 1806-7 le muestra a los criollos que eran capaces nada menos que de defender esta tierra donde habitaban del que era por ese entonces el primer imperio. El rechazo que hacen de las dos invasiones, la huida del virrey, Sobremonte, le va a dar a los criollos una actitud nueva respecto de cómo pararse ante España. Por supuesto que en esto de mayo de 1810 no hay que olvidarse de un personaje que en cierto modo le dio a los pueblos latinoamericanos una gran mano en cuanto a la posibilidad de que el hecho del comienzo de la emancipación se diese en el 10 y no en otra fecha, que se llama Napoleón Bonaparte. La invasión napoleónica, los sueños napoleónicos de conquista de Europa, caen sobre España, la monarquía de los Borbones queda interrumpida, Napoleón instala a su hermano, José Bonaparte, en el trono español, y obviamente que el pueblo español empieza una resistencia ante este poder que ocupa la tierra española, magníficamente retratado en las obras de Goya, por ejemplo. ¿Esto a qué lleva? Bueno, lleva a un problema central, el problema del poder, de dónde emana el poder. Cuando el rey cae prisionero de Napoleón, Carlos IV y su hijo Fernando VII, se rompe su sucesión. Por lo tanto, las cortes españolas deciden organizarse en juntas y gobernar a nombre del rey. En España era lógico. El problema se presentaba en Indias. ¿Por qué motivo? Porque las Indias no eran territorio español, eran territorio del rey de España. Por lo tanto, quien elige a las juntas españolas es el pueblo de España.
pero las Indias son territorio del rey de España, y el rey de España estaba prisionero. Por lo tanto, aquí se suscita este tema. ¿De dónde emana el poder y quién nos gobierna? Si nosotros recordamos, el virrey era la persona nombrada por el rey para gobernar estas tierras. Ahora no había quien lo nombrara un virrey porque Evidentemente, el virrey no estaba. y había perdido su autoridad. Cuando caen definitivamente las juntas, en 1810, la Junta Central de Sevilla ya se queda sin territorio que gobernar en España, porque la marea napoleónica había arrasado toda resistencia. Acá entonces empieza ese debate, que era un debate muy filosófico, claro, propio del liberalismo. ¿De dónde emana el poder? Germán,